Hola, mi nombre es Elena Martínez y hoy quiero compartir contigo la historia más extraordinaria de mi vida. Una historia que cambió para siempre mi concepto sobre los milagros. La fe y el poder del amor incondicional. Te voy a contar sobre el día que contraté a una cuidadora para mi hijo en coma. Y como 3 días después ocurrió algo que los médicos llamaron imposible. Si quieres saber el desenlace de mi historia, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Eso ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar que los milagros sí existen. Y créeme, después de lo que viví, puedo asegurarte que existen. Mi historia comienza hace 2 años, en una fría mañana de noviembre. Mi hijo Diego, de apenas 8 años, había estado en coma durante 4 meses después de un accidente automovilístico que casi me destruye por completo. Ese día, mientras conducía hacia el hospital como había hecho cada mañana, durante los últimos 120 días, sentí que mis fuerzas se agotaban. Mis manos temblaban sobre el volante. No por el frío, sino por el agotamiento emocional que llevaba cargando como una mochila llena de piedras. El Hospital San Rafael se había convertido en mi segundo hogar. Conocía cada pasillo, cada enfermera, cada sonido que hacían las máquinas en la unidad de cuidados intensivos. Pero ese día era diferente. La doctora Silvia Herrera, la neuróloga que había estado a cargo del caso de Diego desde el primer día, me esperaba con una expresión que jamás había visto en su rostro. Durante todos estos meses, siempre había mantenido una actitud profesional, equilibrada entre la esperanza y la realidad médica. Pero ahora, sus ojos reflejaban algo que me aterró, compasión pura. La clase de compasión que se reserva para las causas perdidas. Elena, me dijo, mientras nos sentábamos en su pequeña oficina llena de diplomas y fotografías de familia. Necesitamos hablar sobre el futuro de Diego. Sus palabras flotaron en el aire como plumas pesadas que tardaron en caer sobre mi comprensión. Yo había estado esperando este momento, pero nada me había preparado realmente para escucharlo. Los estudios más recientes muestran una actividad cerebral mínima, continuó, pasando las páginas de un expediente médico tan grueso como un libro. Después de 4 meses, las posibilidades de recuperación se vuelven estadísticamente insignificantes. Es momento de que consideremos otras opciones para su cuidado a largo plazo. Otras opciones. Esas palabras sonaron como una sentencia de muerte. Significaban aceptar que mi Diego, mi pequeño que hacía apenas 4 meses, me preguntaba si podíamos adoptar un perro. Nunca más volvería a preguntarme nada. Significaban rendirme y yo no estaba lista para eso. No sabía si algún día estaría lista. ¿Qué tipo de opciones? Logré preguntar, aunque mi voz sonó como si viniera de muy lejos. Existen facilidades especializadas para cuidados de largo plazo, explicó la doctora, y pude ver que cada palabra le costaba trabajo pronunciarla. Lugares donde Diego podría recibir atención médica continua mientras ustedes, como familia, intentan reconstruir sus vidas. Reconstruir nuestras vidas, como si fuera posible reconstruir algo cuando la pieza más importante había desaparecido. Como si pudiéramos seguir adelante dejando atrás a Diego en una cama de hospital, conectado a máquinas que respiraban por él. No, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No voy a abandonar a mi hijo. Él va a despertar. Doctora Herrera. Él va a despertar porque es fuerte, porque es luchador, porque... Elena, me interrumpió gentilmente, entiendo tu dolor, entiendo tu esperanza, pero también necesitas entender la realidad médica. Los recursos del hospital son limitados. Y hay otros pacientes que necesitan estos equipos. Pacientes que tienen mejores probabilidades de recuperación. Esa fue la conversación que cambió todo. Salí del hospital ese día, sintiéndome como un boxeador que ha sido noqueado, pero que de alguna manera sigue de pie. El sol de noviembre semebré se filtraba débilmente entre las nubes grises y mientras caminaba hacia el estacionamiento, tomé una decisión que muchos considerarían irracional, desesperada, incluso tonta, pero para mí era la única opción que tenía sentido. Si el hospital no podía seguir cuidando a Diego, entonces lo haría yo, en casa, con toda la ayuda médica que pudiera conseguir, con todos los equipos que fuera necesario rentar, con todo el amor que una madre puede darle a su hijo. Porque yo no iba a rendirme, no iba a abandonarlo. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, papeleo médico y conversaciones difíciles con compañías de seguros que parecían más interesadas en sus números que en la vida de mi hijo. Transformé la sala de estar de nuestra casa en una mini unidad de cuidados intensivos. La cama de hospital ocupaba el centro de la habitación, rodeada por monitores que medían sus signos vitales, bombas de infusión y un ventilador mecánico que mantenía a Diego con vida. El sonido constante de las máquinas se convirtió en la banda sonora de mi nueva realidad. Bip, bip. Bip del monitor cardíaco, el susurro rítmico del ventilador,
el zumbido casi imperceptible de las bombas de medicación. Al principio, estos sonidos me tranquilizaban porque significaban que Diego seguía vivo. Pero después de las primeras semanas, comenzaron a sonar como una cuenta regresiva hacia algo que no quería contemplar. Mi esposo Roberto había regresado al trabajo después del primer mes, no porque no se importara, sino porque alguien tenía que mantener el ingreso familiar, especialmente ahora que los gastos médicos amenazaban con hundirnos financieramente, pero yo no podía dejarlo. No podía regresar a mi trabajo como maestra de primaria y pretender que nada había cambiado. Mi lugar estaba junto a Diego, hablándole, leyéndole sus cuentos favoritos, asegurándome de que supiera que no estaba solo. Las enfermeras venían cada turno para verificar los equipos, administrar medicamentos y realizar los cuidados básicos. Eran profesionales competentes y amables, pero también estaban ocupadas con otros pacientes. Llegaban, hacían su trabajo y se iban. Diego necesitaba más que eso. Necesitaba a alguien que estuviera completamente dedicada a él, a alguien que lo cuidara no solo como un paciente, sino como el niño extraordinario que había sido antes del accidente. Fue entonces cuando decidí contratar a una cuidadora privada, alguien que pudiera estar con Diego durante las horas en que yo necesitaba descansar, alguien que compartiera mi compromiso de no rendirse nunca. Publiqué anuncios en línea, contacté agencias de cuidado de salud. Pregunté en grupos de apoyo para familias con niños en situaciones similares. Las respuestas llegaron gradualmente. Entrevisté a varias candidatas durante una semana. Algunas tenían excelentes credenciales, pero parecían ver el trabajo solo como eso, un trabajo. Otras eran cálidas y comprensivas, pero carecían de la experiencia médica necesaria para manejar los equipos complejos que mantenían a Diego estable. Estaba comenzando a perder la esperanza de encontrar a la persona adecuada cuando recibí una llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde y yo estaba sentada junto a la cama de Diego, leyéndole El Principito, su libro favorito, cuando sonó el teléfono. «Señora Martínez», dijo una voz suave con un ligero acento que no pude identificar inmediatamente. «Mi nombre es Carmen Delgado». Vi su anuncio sobre la posición de cuidadora. Me preguntaba si aún está disponible. Había algo en su voz que me llamó la atención inmediatamente. No era solo profesional, era cálida, genuina, como si realmente se importara antes incluso de conocer nuestra situación. «Sí», respondí. «Aún estoy buscando a alguien. ¿Podría contarme sobre su experiencia?» «He trabajado como enfermera durante 20 años», explicó Carmen. «Pero los últimos 5 años me he especializado en cuidado paliativo pediátrico y casos de coma prolongado. He cuidado a muchos niños como su hijo Diego. Y entiendo lo que ustedes como familia están viviendo. Cuidado paliativo». Esas palabras me golpearon como agua helada. No quería pensar en Diego en términos de cuidado paliativo. Él no se estaba muriendo, estaba luchando por regresar a nosotros. Como si pudiera leer mis pensamientos a través del teléfono, Carmen continuó: «Señora Martínez, quiero que sepa algo. He visto milagros en mi carrera. He visto niños que los médicos dijeron que nunca despertarían a abrir los ojos después de meses, incluso años. No trabajo con familias que han perdido la esperanza. Trabajo con familias que todavía creen que los milagros son posibles, y por su voz puedo decir que usted todavía cree». Esas palabras fueron exactamente lo que necesitaba escuchar. Acordamos que vendría al día siguiente para una entrevista en persona. Carmen Delgado llegó puntualmente a las 2 de la tarde de un miércoles gris de diciembre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verla. Era una mujer de unos 50 años, de estatura mediana, con cabello castaño recogido en un moño sencillo y ojos marrones que irradiaban una calma profunda. Vestía un uniforme médico azul marino impecablemente limpio, y llevaba una pequeña maleta negra que supuse contenía sus instrumentos médicos. Pero lo que más me impactó fue su presencia. Había algo en ella que transmitía serenidad, como si llevara consigo una burbuja de paz que se extendía a su alrededor. Cuando me sonrió, fue una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. El tipo de sonrisa que uno ve en las personas que realmente aman lo que hacen. «Usted debe ser Elena», dijo, extendiendo su mano. Su apretón fue firme pero cálido. «Gracias por permitirme conocer a Diego». La invité a pasar e inmediatamente se dirigió hacia la sala donde Diego descansaba. Se detuvo al pie de su cama por un momento largo, observándolo con una expresión que no pude interpretar completamente. Era parte evaluación médica, parte compasión maternal, parte algo más que no sabía cómo nombrar. «¿Puedo acercarme?», preguntó, y cuando asentí, se movió hacia el lado derecho de la cama. «Hola, Diego», dijo suavemente, como si él pudiera escucharla. «Mi nombre es Carmen, y estoy aquí para conocerte». Lo que pasó después me dejó sin palabras.
Carmen comenzó a examinar a Diego con una gentileza que nunca había visto en los profesionales médicos que habían pasado por nuestra casa. Sus manos se movían con precisión experta mientras revisaba los tubos, monitores y equipos, pero al mismo tiempo hablaba con Diego constantemente, explicándole lo que estaba haciendo, diciéndole lo guapo que era, preguntándole sobre sus juguetes favoritos que podía ver en la repisa cercana. El monitor cardíaco muestra un ritmo fuerte y estable, me informó mientras continuaba su evaluación. Sus signos vitales están dentro de los parámetros normales para su condición. ¿Me podría contar sobre su personalidad antes del accidente? ¿Qué le gustaba hacer? Durante la siguiente hora, le conté todo sobre Diego. Le conté sobre su obsesión con los dinosaurios, sobre cómo había memorizado los nombres de al menos 50 especies diferentes antes de cumplir 6 años. Le conté sobre su colección de carritos de bomberos, sobre cómo quería ser bombero cuando fuera grande para ayudar a las personas. Le conté sobre su risa contagiosa, sobre cómo tenía la habilidad de hacer amigos instantáneamente en cualquier parque o lugar al que fuéramos. Carmen escuchó cada palabra con una atención completa que hacía mucho tiempo no experimentaba. La mayoría de las personas, incluso las bien intencionadas, eventualmente empezaban a mostrar signos de incomodidad cuando hablaba sobre Diego. Sus ojos se desviaban. Comenzaban a hacer comentarios sobre aceptar la realidad o seguir adelante. Pero Carmen parecía genuinamente interesada en conocer a mi hijo, no solo como un paciente, sino como la personita extraordinaria que había sido. Puedo ver por qué lo ama tanto, dijo cuando terminé de hablar. Puedo ver por qué no se ha rendido. Diego tiene algo especial, puedo sentirlo. Se acercó a la cama nuevamente y puso su mano suavemente sobre la frente de Diego. ¿Sabes qué, campeón? Creo que tú y yo vamos a ser grandes amigos. En ese momento, algo inexplicable sucedió. El monitor cardíaco de Diego mostró un pequeño cambio en el ritmo. No era nada médicamente significativo, pero tanto Carmen como yo lo notamos. Nos miramos y vi en sus ojos el mismo destello de esperanza que había estado tratando de mantener vivo en mi corazón durante todos estos meses. Los niños siempre saben, dijo Carmen suavemente. Ellos saben cuando alguien realmente los ve, cuando alguien cree en ellos. Diego sabe que estoy aquí. Contratamos a Carmen en el acto. Su tarifa era más alta de lo que habíamos presupuestado, pero Roberto y yo estuvimos de acuerdo en que haríamos cualquier sacrificio financiero necesario. Carmen trabajaría de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, dándome el descanso que desesperadamente necesitaba, mientras aseguraba que Diego recibiera cuidado médico experto y, más importante, amor incondicional. El primer día oficial de Carmen fue un viernes. Llegó temprano, como había prometido, cargando no solo su maleta médica, sino también una bolsa de tela llena de cosas que había traído para Diego. Cuando le pregunté qué había en la bolsa, sonrió misteriosamente. Herramientas, dijo, herramientas para despertar el alma. Observé fascinada, mientras Carmen transformaba la rutina clínica de cuidado de Diego en algo completamente diferente. Sí. Revisó meticulosamente todos sus signos vitales, se aseguró de que los medicamentos se administraran a tiempo, y mantuvo registros detallados de cada cambio en su condición. Pero entre estas tareas médicas tejía momentos de pura humanidad que tocaron mi corazón de maneras que no esperaba. Sacó un pequeño reproductor de música de su bolsa y comenzó a tocar melodías suaves mientras trabajaba. La música estimula partes del cerebro que a veces permanecen activas incluso durante el coma, explicó. Pero no era solo cualquier música. Había investigado cuidadosamente para seleccionar piezas que, según estudios neurológicos, tenían el mayor potencial para estimular la actividad cerebral. También trajo aceites esenciales. El sentido del olfato está directamente conectado al sistema límbico, me explicó mientras aplicaba delicadamente aceite de lavanda en las muñecas de Diego. A veces los aromas familiares pueden despertar memorias profundas. Pero lo que más me impresionó fue cómo le hablaba a Diego. No usaba el tono condescendiente que a menudo empleaban otros profesionales médicos cuando se dirigían a él. Le hablaba como el niño inteligente y curioso que había sido, contándole sobre su día, preguntándole su opinión sobre cosas, incluyéndolo en conversaciones como si fuera un participante activo. Mira, Diego, le decía mientras organizaba sus medicamentos, hoy está nublado afuera, pero vi 3 ardillas jugando en el árbol de enfrente de tu casa. ¿Recuerdas cuando solías mirar por la ventana y contar los animales en el jardín? Tu mamá me contó que una vez contaste 17 pájaros diferentes en un solo día. Eso es increíble. ¿Sabías eso? Durante esos primeros días con Carmen, comencé a permitirme pequeños momentos de esperanza que había estado reprimiendo. Tomaba siestas por primera vez en meses, sabiendo que Diego estaba en las mejores manos posibles.
Salí a caminar al aire libre, algo que no había hecho desde el accidente. Incluso logré cocinar una cena completa para Roberto y para mí, en lugar de los sándwiches y comida para llevar que habían sido nuestra dieta durante los últimos 4 meses. Pero el verdadero cambio comenzó el segundo día. Carmen llegó esa mañana con una energía diferente. Parecía más enfocada, como si hubiera tomado alguna decisión importante durante la noche, después de completar su rutina médica matutina con Diego. Se sentó en la silla junto a su cama con una expresión determinada. Diego le dijo, tomando su mano pequeña entre las suyas, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Sé que puedes escucharme, incluso si no puedes responder todavía. Tu mamá y tu papá te necesitan de vuelta. Ellos han estado esperándote, luchando por ti, creyendo en ti cada día durante todos estos meses. Es hora de que comiences a luchar un poco más fuerte también. Su voz tenía una calidad hipnótica, como si estuviera entrando en algún tipo de trance terapéutico. Continuó hablando con Diego durante casi una hora, pero esta vez no era conversación casual. Era más como si estuviera teniendo una sesión de terapia, ayudándolo a procesar el trauma del accidente, guiándolo de vuelta hacia la conciencia. Sé que debe ser aterrador donde estás ahora, le decía suavemente. Sé que tal vez sientes como si fuera más fácil quedarse donde estás, lejos del dolor, lejos del miedo. Pero Diego, hay tantas cosas hermosas esperándote del otro lado. Tu mamá necesita volver a escuchar tu risa. Tu papá necesita volver a jugar fútbol contigo en el jardín trasero. El mundo necesita el pequeño bombero valiente que va a ayudar a tantas personas. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que Carmen no solo era una enfermera experta, era una sanadora en el sentido más profundo de la palabra. Había algo en su enfoque que trascendía la medicina tradicional. Algo que tocaba aspectos espirituales y emocionales del proceso de curación que la mayoría de los profesionales médicos ni siquiera consideraban. Esa noche, después de que Carmen se fuera, me senté junto a Diego como había hecho cada noche durante los últimos meses. Pero esta vez me encontré adoptando algunos de los métodos de Carmen. En lugar de simplemente leerle un cuento, comencé a hablarle sobre mis esperanzas para su futuro, sobre todas las cosas que haríamos juntos cuando se recuperara. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías tener un perro?, le pregunté, acariciando su cabello suavemente. Bueno, he estado pensando que tal vez, cuando despiertes, podríamos visitar el refugio de animales y elegir uno juntos. Podríamos adoptar un cachorro que necesite tanto amor como nosotros tenemos para dar. Fue durante esa conversación que noté el primer cambio real. Era sutil, tan pequeño que al principio pensé que lo había imaginado. Pero el monitor cardíaco mostró un leve aumento en la frecuencia cuando mencioné el perro. Me quedé inmóvil, observando los números en la pantalla, preguntándome si había sido una coincidencia. Diego, susurré, ¿me escuchaste, mi amor? No hubo respuesta obvia, pero algo en la habitación se sintió diferente. Era como si la energía hubiera cambiado ligeramente, como si hubiera una nueva presencia consciente que no había estado allí antes. El tercer día con Carmen sería el que cambiaría nuestras vidas para siempre. Carmen llegó esa mañana con una determinación que nunca había visto en ella. Realizó su rutina médica habitual con una eficiencia que sugería que tenía algo importante planeado. Cuando terminó de revisar los equipos y administrar los medicamentos, se acercó a mí con una expresión seria. Elena, me dijo, quiero intentar algo diferente hoy. Algo que he estado considerando desde que conocí a Diego. Pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Durante mis años trabajando con niños en coma, he desarrollado una técnica que combina estimulación sensorial intensiva con terapia emocional profunda. No es algo que esté en los libros de texto médicos, pero he visto resultados extraordinarios en casos similares al de Diego. Carmen explicó que su método involucraba crear lo que ella llamaba una experiencia de memoria total, una inmersión completa en los recuerdos más poderosos y emotivos de Diego, utilizando todos sus sentidos simultáneamente para intentar despertar su conciencia desde múltiples puntos de entrada neurológica. Necesitaríamos recrear el día más feliz que Diego pueda recordar, explicó. Utilizaríamos aromas, sonidos, texturas, incluso sabores si es posible, para transportarlo completamente de vuelta a ese momento. La idea es que, si podemos despertar esas memorias lo suficientemente vívidamente, podríamos estimular las partes de su cerebro que controlan la conciencia. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Después de meses de tratamientos médicos tradicionales que no habían mostrado progreso significativo, la propuesta de Carmen parecía tanto una última esperanza como un salto de fe hacia lo desconocido. ¿Qué día elegiríamos?, pregunté. Carmen sonrió. Cuéntame sobre el día más feliz que recuerdes haber visto a Diego.
El día cuando su alegría fue tan pura, tan completa, que iluminó todo a su alrededor. No tuve que pensar mucho. Inmediatamente supe exactamente qué día habíamos de recrear. Su sexto cumpleaños, dije sin dudarlo, fue en julio del año pasado. Organizamos una fiesta temática de dinosaurios en el jardín trasero. Diego había estado planeando esa fiesta durante meses, dibujando mapas del tesoro, decidiendo qué dinosaurios serían los protagonistas de los juegos. Cuando llegó el día, estaba tan emocionado que se despertó a las 5 de la mañana. Perfecto, dijo Carmen. Ahora cuéntame todos los detalles que puedas recordar. Los sonidos, los olores, qué comieron, quién estaba allí, exactamente cómo se veía Diego durante ese día. Durante la siguiente hora, reconstruimos cada momento de esa celebración. Recordé cómo habíamos decorado el jardín con globos verdes y marrones para simular una jungla prehistórica. Roberto había construido un elaborado sitio de excavación arqueológica en el jardín, enterrando huesos de dinosaurios de plástico que Diego y sus amigos podían descubrir. Habíamos preparado un pastel con forma de Tyrannosaurus Rex que Diego había ayudado a decorar, manchándose las manos con glaseado verde. Pero lo que más vívidamente recordaba era la expresión de pura felicidad en el rostro de Diego durante toda la fiesta. Sus ojos brillaban con una alegría tan genuina que todos los adultos presentes habían comentado sobre ello. Era uno de esos días perfectos de la infancia, donde todo sale exactamente como un niño lo había imaginado. Ahora, dijo Carmen, vamos a traer ese día de vuelta. Lo que siguió fue la experiencia más extraordinaria de mi vida. Carmen había traído una variedad asombrosa de suministros en su bolsa. Tenía aceites esenciales que imitaban el aroma de césped recién cortado y flores de verano. Tenía una aplicación en su teléfono con sonidos de jardín. Pájaros cantando, hojas susurrando en la brisa, niños riendo a distancia. Incluso había traído glaseado de vainilla, el mismo sabor que habíamos usado en el pastel de Diego. Transformamos la habitación sistemáticamente, oscurecimos las luces y utilizamos una pequeña lámpara para crear la sensación de luz solar filtrada. Tocamos los sonidos del jardín a un volumen muy bajo. Carmen aplicó los aceites aromáticos en varios puntos alrededor de la cama de Diego, creando una atmósfera olfativa que gradualmente llenó el espacio. Luego comenzó la parte más intensa del proceso. Carmen se sentó junto a Diego y comenzó a narrarle el día de su cumpleaños con un detalle tan vívidamente específico que yo mismo comencé a sentir que estaba siendo transportado de vuelta a ese momento. Pero no era solo narración, era recreación inmersiva. Diego, mi campeón, comenzó tomando su mano. Es una hermosa mañana de julio. Te despertaste muy temprano porque sabías que hoy era tu día especial. Puedes sentir la emoción corriendo por todo tu cuerpo, ¿verdad? Es tu sexto cumpleaños, y va a ser la mejor fiesta de dinosaurios que el mundo haya visto jamás. Mientras hablaba, Carmen comenzó a tocar ligeramente diferentes partes del cuerpo de Diego, simulando las sensaciones que habría experimentado ese día. Tocó sus manos como si estuviera sosteniendo los huesos de dinosaurio que había encontrado. Pasó sus dedos por su cabello como si fuera la brisa de verano. Incluso puso una pequeña cantidad de glaseado en sus labios, activando su sentido del gusto. Puedes oler el césped recién cortado, ¿verdad, Diego? Puedes escuchar a los pájaros cantando en los árboles. Tus amigos van a llegar pronto, pero por ahora es solo tu momento especial. Estás parado en el jardín trasero, mirando todas las decoraciones que mamá y papá prepararon para ti, y tu corazón está tan lleno de felicidad que sientes como si fueras a explotar de alegría. Continuó durante casi 2 horas, recreando cada momento de esa celebración con un detalle tan específico que parecía tener acceso a memorias que yo había olvidado. Describió el peso exacto del hueso de dinosaurio más grande que Diego había desenterrado, la textura pegajosa del glaseado en sus dedos, el sonido específico de su risa cuando Roberto se disfrazó de Triceratops usando un sombrero con cuernos. Pero lo más extraordinario fue cómo Diego comenzó a responder. Al principio fueron cambios sutiles. Su respiración se volvió menos mecánica, más natural. Sus músculos faciales, que habían permanecido completamente relajados durante meses, comenzaron a mostrar microexpresiones. El monitor cardíaco registró fluctuaciones que correspondían perfectamente con los momentos más emocionantes de la narración de Carmen. Ahora es momento de soplar las velas, Diego, continuó Carmen, y en ese momento algo imposible sucedió. Los párpados de Diego se movieron. Fue tan sutil que al principio pensé que lo había imaginado, pero Carmen lo había visto también y su voz se intensificó con una emoción controlada. Eso es, mi campeón. Puedes regresar a este momento hermoso. Tus 6 velitas están esperándote. Mamá y papá están cantando feliz cumpleaños. Todos tus amigos están aplaudiendo. Es tiempo de hacer tu deseo y soplar las velas.
Los párpados de Diego se movieron nuevamente, esta vez más pronunciadamente. Sus labios parecieron intentar formar palabras. El monitor cardíaco mostró un aumento significativo en la actividad. Elena, susurró Carmen urgentemente, habla con él. Él puede escucharte. Me acerqué temblando a la cama de mi hijo. Después de 4 meses de silencio, las palabras se atascaron en mi garganta. Pero finalmente logré hablar. Diego, mi amor, dije. Tomando su otra mano, es mamá. Estoy aquí. Papá está aquí. Hemos estado esperándote, mi corazón. Hemos estado esperándote tanto tiempo. Y entonces, después de 123 días de silencio, después de 4 meses de máquinas respirando por él. Después de innumerables noches llorando y rezando y preguntándome si mi hijo algún día regresaría a mí. Diego abrió los ojos. No fue como en las películas. No se despertó completamente alerta y hablando. Sus ojos se abrieron lentamente, como si estuviera emergiendo de un sueño muy profundo. Al principio parecían desenfocados, confundidos, pero gradualmente, muy gradualmente, comenzaron a enfocar. Y cuando finalmente me miraron directamente, vi el reconocimiento. Mamá, susurró, y su voz sonó como papel de lija. Pero para mí sonó como la sinfonía más hermosa que jamás hubiera escuchado. Carmen se retiró silenciosamente, dándonos espacio para nuestro reencuentro. Pero pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas. En los días siguientes me di cuenta de que este momento era exactamente por lo que ella había estado trabajando. Exactamente lo que había estado esperando conseguir desde el primer día que conoció a Diego. Los siguientes minutos fueron una mezcla de lágrimas, risas histéricas y gratitud tan profunda que no tengo palabras para describirla. Diego estaba confundido, desorientado y obviamente muy débil. Sus palabras salían entrecortadas y a veces no tenían sentido completo, pero estaba despierto, estaba consciente, estaba de vuelta. ¿Dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Fueron sus primeras palabras coherentes. Y Carmen y yo nos miramos con una mezcla de asombro y alegría. Incluso en su estado de confusión, su mente había regresado al día de su cumpleaños. Exactamente donde Carmen lo había hallado. Los dinosaurios están seguros, mi amor, le dije, acariciando su mejilla. Están esperándote en tu cuarto. Pero ahora mismo. Lo más importante es que estás despierto. Estás aquí con mamá. Carmen se acercó nuevamente, pero esta vez en su rol médico completo. Comenzó a realizar evaluaciones neurológicas básicas, verificando sus reflejos, su capacidad de seguimiento ocular, sus respuestas motoras. Cada pequeña respuesta positiva era celebrada como un pequeño milagro en sí mismo. Diego, le dijo Carmen gentilmente, soy Carmen. ¿Me recuerdas? Hemos estado hablando durante los últimos días. Diego la miró con confusión por un momento, luego asintió débilmente. Tu voz, murmuró. Conozco, tu voz. Esa simple confirmación de que había estado consciente a algún nivel durante el coma, de que había escuchado a Carmen hablándole. De que todo el trabajo que ella había estado haciendo había estado llegando hasta él. Fue otra validación del milagro que acabábamos de presenciar. Llamé a Roberto inmediatamente, cuando le dije que Diego había despertado. Hubo un silencio tan largo del otro lado de la línea que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué dijiste? Susurró finalmente. Diego está despierto, Roberto. Nuestro hijo está despierto. Está hablando. Me reconoce. Es un milagro. Roberto llegó a casa en tiempo récord, violando probablemente varias leyes de tránsito en el proceso. Cuando entró corriendo a la sala y vio a Diego con los ojos abiertos, mirándolo, se derrumbó completamente. Este hombre fuerte, que había sido mi roca durante todos estos meses difíciles, se arrodilló junto a la cama de Diego y lloró como un niño. Papá, dijo Diego débilmente, ¿por qué? ¿Por qué estás llorando? Lloro de felicidad, hijo, logró decir Roberto entre sollozos, lloro porque te extrañé tanto. Tanto que pensé que mi corazón se iba a romper en pedazos. Los médicos llegaron dentro de la hora siguiente. La doctora Herrera, que había sido tan pesimista sobre las posibilidades de recuperación de Diego, llegó con un equipo completo de especialistas. Realizaron examen tras examen, prueba tras prueba, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Esto es extraordinario, murmuró la doctora Herrera mientras revisaba las pruebas neurológicas. Los reflejos están respondiendo. Hay actividad cerebral significativa en áreas que habían mostrado mínima función durante meses. Médicamente hablando, esto es lo que llamaríamos un milagro. Un milagro. Esa palabra, que había estado susurrando en oraciones durante tantas noches solitarias, finalmente había sido pronunciada por la misma doctora que me había dicho que era tiempo de considerar otras opciones. Pero el verdadero milagro no había terminado. El despertar de Diego fue solo el comienzo de una recuperación que continuó desafiando todas las expectativas médicas.
Durante las siguientes semanas, Diego progresó de manera tan consistente y dramática que se convirtió en un caso de estudio en el hospital. Su memoria regresó gradualmente, como piezas de un rompecabezas que lentamente formaban la imagen completa de quien había sido antes del accidente. Su coordinación motora, que los médicos habían predicho estaría permanentemente comprometida, mejoró día tras día. Carmen continuó siendo parte integral de su recuperación. Ya no era solo una cuidadora, se había convertido en parte de nuestra familia, la persona que había hecho posible este milagro. Diego desarrolló un vínculo especial con ella, a menudo pidiendo por Miss Carmen cuando se sentía frustrado con los ejercicios de rehabilitación o cuando tenía pesadillas sobre el accidente. Ella me trajo de vuelta, me dijo un día. Semanas después del despertar, cuando ya podía hablar en oraciones completas. Cuando estaba en el lugar oscuro, escuchaba su voz diciéndome que regresara. Escuchaba tu voz también, mamá. Pero la voz de Miss Carmen era como un faro que me mostraba el camino de regreso a casa. Esas palabras me confirmaron algo que había sospechado desde el primer día que conocí a Carmen. Ella no era solo una enfermera con técnicas innovadoras. Era una sanadora en el sentido más profundo y espiritual de la palabra. Tenía un don, una capacidad de conectar con las almas de sus pacientes que trascendía la medicina tradicional. 3 meses después del despertar de Diego, recibimos el alta médica completa. Los doctores dijeron que su recuperación había sido tan completa que no había evidencia residual del trauma cerebral que había sufrido. Era, en todas las formas medibles, el mismo niño que había sido antes del accidente, el día que finalmente desmontamos todos los equipos médicos de nuestra sala. Cuando las máquinas, que habían sido la banda sonora de nuestras vidas durante tanto tiempo, fueron finalmente silenciadas y retiradas, me senté en esa habitación vacía y lloré. Pero esta vez, mis lágrimas eran de gratitud pura. Carmen se quedó con nosotros algunas semanas adicionales, ayudando con la transición de Diego de vuelta a la vida normal. Lo acompañó a sus primeras sesiones de fisioterapia, lo ayudó a readaptarse a caminar distancias largas, y trabajó con él para procesar emocionalmente el trauma del accidente y el tiempo perdido. Pero quizás lo más importante que Carmen le enseñó a Diego fue que había sido parte de un milagro, y que eso le daba una responsabilidad especial en la vida. Fuiste elegido para regresar, Diego, le dijo un día, mientras practicaban ejercicios de equilibrio en el jardín trasero. No todos tienen esa oportunidad. Eso significa que tu vida tiene un propósito muy especial. Significa que estás aquí para hacer cosas importantes, para ayudar a otras personas, para ser una luz en el mundo. Diego tomó estas palabras muy en serio, incluso a su corta edad. Pareció entender la magnitud de lo que había experimentado. Comenzó a hablar sobre querer ser doctor cuando fuera grande para poder ayudar a otros niños como Carmen lo había ayudado a él. Su accidente y recuperación lo habían transformado de un niño simplemente feliz en un niño con una misión. El día que Carmen finalmente se fue, toda la familia lloró. Se había convertido en más que una empleada. Era la persona que había devuelto la esperanza a nuestras vidas cuando habíamos estado al borde de rendirnos. Era la mujer que había visto potencial donde los médicos habían visto solo estadísticas. Era el ángel que había hallado a nuestro hijo de vuelta del borde del abismo. Nunca podremos agradecerte lo suficiente, le dije, mientras la abrazaba en la puerta de entrada el último día. Ustedes no me deben nada, respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. Diego hizo todo el trabajo difícil. Yo solo le recordé el camino de regreso. Y ustedes, como familia, nunca perdieron la fe. Esa fe fue lo que hizo posible este milagro. Después de que Carmen se fuera, encontré una carta que había dejado en la mesita de noche de Diego. La carta estaba dirigida a él para que la leyéramos juntos cuando fuera lo suficientemente grande para entender completamente su contenido. En la carta, Carmen le explicaba a Diego sobre el don especial que tenía, sobre cómo su recuperación sería inspiración para otros niños y familias que enfrentarían desafíos similares. Le explicaba que su historia sería contada una y otra vez, dando esperanza a padres que estarían donde nosotros habíamos estado, sentados junto a la cama de un hijo en coma, preguntándose si los milagros realmente existen. Tu historia, Diego, escribía Carmen, es prueba de que el amor nunca se rinde, de que la esperanza nunca es tonta, y de que los milagros son reales para aquellos que tienen el valor de seguir creyendo cuando todo parece perdido. Han pasado casi 2 años desde el despertar de Diego y nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo normal. Diego regresó a la escuela, se reunió con sus amigos y gradualmente recuperó todas las actividades que había amado antes del accidente. Pero también hay nuevos elementos en su vida que no habrían existido sin esta experiencia. Visitamos el hospital regularmente, no como pacientes, sino como voluntarios. Diego, ahora de 10 años, pasa tiempo con otros niños que están enfrentando desafíos médicos serios.
les cuenta su historia, les da esperanza. Les muestra que la recuperación es posible. Se ha convertido en un pequeño embajador de milagros. Roberto y yo también hemos encontrado nuevos propósitos. Hemos iniciado un grupo de apoyo para familias con niños en coma, compartiendo recursos, proporcionando apoyo emocional y conectando a las familias con cuidadores excepcionales como Carmen. Hemos descubierto que nuestra experiencia, por dolorosa que haya sido, nos ha equipado para ayudar a otros que están caminando por el mismo sendero oscuro que una vez caminamos. Mantenemos contacto regular con Carmen, quien continuó trabajando con otras familias, llevando su don especial a otros niños que necesitaban su tipo único de sanación. A menudo nos envía fotos y actualizaciones sobre otros pequeños milagros que ha ayudado a facilitar. Cada historia es diferente, pero todas comparten el mismo tema, el poder transformador del amor incondicional combinado con fe inquebrantable. Hace algunas semanas, Diego vino a mí con una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, me dijo, mientras estábamos trabajando en la tarea juntos, ¿crees que estaba supuesto a tener ese accidente? Era una pregunta profunda, viniendo de un niño de 10 años. Y me tomé tiempo para pensar en mi respuesta. ¿Qué piensas tú, mi amor? Le pregunté de vuelta. Creo que tal vez sí, dijo pensativamente, porque si no hubiera tenido el accidente, nunca habría conocido a Miss Carmen. Y si nunca hubiera conocido a Miss Carmen, nunca habría aprendido sobre los milagros. Y si nunca hubiera aprendido sobre los milagros, no podría ayudar a otros niños a creer que ellos también pueden tener milagros. La sabiduría de mi hijo de 10 años me dejó sin palabras. Había tomado la experiencia más traumática de su corta vida y la había transformado en una fuente de propósito y servicio a otros. Había encontrado significado en su sufrimiento. Y ese significado se había convertido en su motivación para vivir una vida extraordinaria. Esa noche, después de que Diego se durmiera, me senté en la misma silla donde había pasado tantas noches durante su coma, mirando hacia su cama. Pero ahora, en lugar de las máquinas y monitores, veía a mi hijo durmiendo pacíficamente, respirando por sí mismo. Sueños felices jugando detrás de sus párpados cerrados. Y me di cuenta de que nuestra historia no era realmente sobre un milagro médico. Era sobre el poder del amor para mantener la esperanza viva. Cuando toda la evidencia sugiere que la esperanza es fútil. Era sobre la importancia de nunca rendirse con las personas que amamos, incluso cuando los expertos nos dicen que es tiempo de hacerlo. Era sobre el hecho de que a veces las personas más importantes en nuestras vidas aparecen cuando más las necesitamos, disfrazadas como empleadas, pero realmente siendo ángeles. Pero más que nada, nuestra historia es sobre el hecho de que los milagros no son eventos que nos suceden pasivamente. Los milagros requieren participación activa, requieren fe, requieren amor. Requieren personas dispuestas a hacer el trabajo difícil de creer cuando creer es lo más difícil del mundo. Carmen nos enseñó que su técnica especial no era realmente sobre aromas o sonidos o estimulación sensorial. Era sobre amor. Era sobre ver el potencial completo en una persona cuando esa persona no puede ver nada en absoluto. Era sobre rehusarse a aceptar limitaciones cuando el amor dice que no hay límites. El día que Diego cumplió 10 años, organizamos otra fiesta de dinosaurios en el jardín trasero. Esta vez, Carmen estuvo allí como invitada de honor. Mientras observábamos a Diego jugando con sus amigos, corriendo y riendo como cualquier niño normal de 10 años. Carmen y yo nos encontramos llorando lágrimas de alegría. ¿Sabías?, me preguntó Carmen mientras observábamos a Diego ayudar a un amigo más pequeño a encontrar un hueso de dinosaurio enterrado. ¿Sabías desde el principio que él iba a despertar? Carmen sonrió, esa misma sonrisa serena que había visto el primer día que la conocí. No sabía cuándo, dijo, pero sí sabía que iba a despertar. Hay una luz en algunos niños que no se puede apagar, sin importar qué tan oscuro se ponga el lugar donde están. Diego tenía esa luz. Solo necesitaba que alguien le recordara cómo encontrar el interruptor. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido a casa y estábamos limpiando los platos de la fiesta, Diego se acercó a mí con una expresión seria. Mamá, me dijo, quiero que sepas algo. Cuando era mi cumpleaños hace 4 años, cuando tenía 6. Pedí un deseo cuando soplé las velas. ¿Qué pediste, mi amor? Pedí poder ayudar a otros niños cuando fuera grande, dijo. Pedí poder ser como un superhéroe, pero un superhéroe real que ayuda a niños enfermos. Me quedé sin aliento. El deseo que había hecho a los 6 años. El mismo deseo que Carmen había usado para guiarlo de vuelta a la conciencia, había sido sobre ayudar a otros niños. Su accidente, su coma, su milagrosa recuperación. Todo había sido parte de un camino hacia el cumplimiento de ese deseo de cumpleaños. ¿Sabes qué, mamá? Continuó Diego, creo que mi deseo se está volviendo realidad, porque ahora puedo contarles a otros niños sobre los milagros.
y eso los ayuda a no tener tanto miedo. En ese momento entendí que nuestro milagro había sido mucho más grande de lo que había pensado inicialmente. No se trataba solo de que Diego regresara. Se trataba de que Diego regresara con un propósito ampliado, con una misión que solo podía haber nacido de la experiencia de haber estado al borde de la muerte y regresar. Se trataba de que nuestra familia fuera transformada de personas que simplemente vivían sus vidas en personas que activamente difundían esperanza a otros. Se trataba de que habíamos sido equipados a través de nuestro sufrimiento para ser fuentes de fortaleza para otras familias que enfrentarían pruebas similares. Ahora, cuando hablo con padres que están sentados, donde yo estuve sentada hace 2 años, junto a la cama de un niño en coma, sintiéndose perdidos y desesperados, puedo mirarlos a los ojos y decir con absoluta certeza, los milagros son reales. Yo he visto uno, he vivido uno. Y si nosotros pudimos vivirlo, ustedes también pueden. Puedo contarles sobre Carmen, sobre la importancia de nunca rendirse, sobre el poder del amor para sanar lo que la medicina dice que es imposible de sanar. Puedo darles esperanza real, basada en experiencia real, no solo en optimismo vacío. Y tal vez, esa es la lección más grande de toda nuestra experiencia, que los milagros no terminan cuando ocurren. Los milagros se multiplican. Cada vida que es tocada por un milagro se convierte en una fuente de milagros para otros. Cada historia de esperanza realizada se convierte en semilla de esperanza para alguien más que todavía está esperando su milagro. Diego ahora tiene 10 años, y cuando la gente le pregunta qué quiere ser cuando sea grande, ya no dice simplemente bombero como solía decir. Ahora dice, quiero ser un doctor que hace milagros. Como Miss Carmen hizo conmigo. Y yo sé, con la misma certeza que sabía que él iba a despertar durante esos días oscuros de su coma, que ese sueño también se va a volver realidad, porque Diego ha visto de primera mano que los milagros son posibles y esa clase de fe, esa clase de conocimiento directo del poder de la esperanza, es exactamente lo que el mundo necesita más. Nuestra historia comenzó con una tragedia en un accidente automovilístico que casi nos arrebata a nuestro hijo, pero terminó siendo la historia más hermosa de nuestras vidas. La historia de cómo el amor nunca se rinde, de cómo la esperanza puede sobrevivir en la oscuridad más profunda. Y de cómo los milagros llegan a aquellos que tienen el valor de seguir creyendo. Y ahora, cada vez que veo a Diego correr y jugar y reír, cada vez que lo escucho contar su historia a otro niño que necesita esperanza, cada vez que recibo una llamada de una madre desesperada que ha escuchado nuestra historia y quiere saber si los milagros realmente existen, recuerdo las palabras que Carmen le susurró a Diego el día que despertó. Fuiste elegido para regresar. Eso significa que tu vida tiene un propósito muy especial. Y entiendo que todos nosotros, Diego, Roberto, yo, incluso Carmen, fuimos elegidos para vivir esta experiencia, no solo para nuestro propio bien, sino para poder ser testigos vivientes del hecho de que, no importa qué tan imposible parezca una situación, no importa qué tan perdida parezca la causa, siempre existe la posibilidad de un milagro. Solo necesitamos tener el valor de contratar a la cuidadora adecuada, ya sea una enfermera como Carmen, o la fe o el amor incondicional, o la esperanza inquebrantable, y darle 3 días para hacer lo imposible.